Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Nacional del Libro en su edición número 34. La verdad es que es un honor estar aquí, un gusto poder charlar con un querido amigo ya desde hace muchos años, el maestro Raúl Godínez, que nos va a presentar este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama La vida siempre tiene 13 años. Oye, los 13 años son maravillosos. Querido amigo, me hiciste recordar muy buenos tiempos. Pero ahorita vamos a platicar largo y tendido Muy con bien. el maestro Raúl Godínez. Antes me voy a permitir leer una breve semblanza. Y bueno, pues nació en Ciudad de México, dice él, en aquellos entonces, cuando se llamaba Distrito Federal. Su padre es pintor, su madre es comerciante y dice nuestro amigo que desde pequeño se aficionó a la lectura por los libros ilustrados que había en casa. Finalmente la trajo la escritura, que por lo menos, y después estudió periodismo y luego letras. Siempre le ha gustado estar rodeado de libros, lo que le ha llevado a trabajar en el periodismo cultural, a organizar ferias de libro por todo el país, asistir a ferias internacionales de libro en Europa, además de una buena experiencia como editor de libros, revistas, periódicos, en editoriales comerciales, en universidades y en el servicio público. Tiene publicados al menos 20 libros de géneros como la novela, el cuento, la entrevista. Ha ganado premios literarios como escritor y también como editor dentro y fuera de México. Y bueno, pues ahora nos presenta La vida siempre tiene 13 años, su primer libro de literatura para niños. Así es que muchas gracias, querido Raúl, por estar aquí en la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues vamos a entablar un pequeño diálogo. Bueno, antes de eso, quiero hacer un breve paréntesis. También Raúl es el defensor de las audiencias, tanto de las 3 estaciones de radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como de los 2 canales. Ahorita está al aire uno, pero ya el otro mes saldrá al aire el canal de Tehuacán. Así es que, Raúl, te queremos agradecer muchísimo. Te sientes obviamente como en tu casa aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto estar por acá. Como bien dices, hace años que gozamos plenamente de esta amistad, de la cual yo me congratulo enormemente. Y es un placer estar en esta feria del libro ya con varios años de experiencia y estamos aquí para presentar este libro para los niños. Entonces, felicidad plena y gracias por la invitación. A tus órdenes. Oye, Raúl, pues vamos a empezar. De entrada, fíjate que sí, el libro tiene una virtud que es un libro que podemos leer con nuestros hijos, juntos, con nuestras hijas, que se lee prácticamente en una sentada riquísima. Ahora en estas tardes que ha estado lloviendo mucho, yo compartí algunos textos con mi hija y le agradó bastante. Y me llama mucho la atención y creo que no hay tantos ejemplos en la literatura mexicana y sobre todo en la literatura para niños y niñas, donde surja un proyecto de libro. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es una recopilación de textos en una línea de tiempo, ¿no? Que es decir, pues de pronto en un año escribo 5, 6, 7, 10 cuentos, los compilo y vámonos, ahí va el libro, sino que es un concepto. Y eso no es tan fácil de observar en la literatura mexicana, por lo menos. Obviamente sí hay textos, los he visto más en literatura para adultos, si les podría llamar, pero en literatura para niños veo que no hay tantos ejemplos y creo que esa es una gran virtud. Entonces, como si fuera prácticamente arte contemporáneo, Raúl, explícanos un poco el efecto que puede tener ante el lector un proyecto de este tipo. Pues sí, vaya, Ricardo, así como lo mencionas, es en realidad un proyecto, nace con la intención de generar estos cuentos, estos relatos, con una ambición que
en los personajes que aparecen a lo largo de los cuentos, primero respondieran a diferentes circunstancias. Lo puedes sentir en que tienen diferentes niveles socioeconómicos, viven en diferentes tipos de casas, conviven con diferentes tipos de compañeros, a veces se la pasan en la calle o a veces están enclaustrados en un cuarto del edificio de su casa, ¿no? De ese edificio donde radican. Pero sobre todo, lo más interesante y lo que me llamaba la atención es que, fíjate que yo nunca he encontrado un libro que pudiera abarcar todo lo que es la niñez de los pequeños, llegando hasta la preadolescencia, y que pueda fungir como un libro que lo acompañe en este caso durante toda lo que es el preescolar, la primaria, hasta llegar a lo que son los 13 años, que es cuando los niños se despiden de la primaria y empiezan en un cambio radical de amigos, de escuela, de materias, de actividades y de la misma vida, ¿no? Entonces, yo me propuse hacer un libro que arrancara desde plenamente el nacimiento de algún personaje, donde empieza ya a tener aventuras, hasta justo los 13 años, que considero que es una edad que es un umbral para los pequeños, donde va a cambiar su existencia completamente, pero donde ya han tenido un cúmulo de experiencias, de circunstancias, de actividades que los han hecho vivir y disfrutar y conocer y aprender. Entonces, yo creo que fue un proyecto muy interesante, a mí me gustó mucho el resultado, y quienes lo han leído me han dicho que les ha sorprendido eso, porque es prácticamente desde que el niño, el pequeño, necesita de la asistencia de un adulto para que lo acompañe y le lea, y él está más cerca de la ilustración, de esta letra grande, del juego lúdico que hay en torno al libro visto como objeto, hasta la preadolescencia, donde ya se viven otro tipo de aventuras, de circunstancias, y donde los personajes, en este caso, el último cuento es la última aventura de los Matarratas, ya están a punto de salir a tener otro tipo de experiencias. Ya se les nota la picardía, ya se les nota ya ahí la malicia. Ya están con un pie en la adolescencia y por cambiar su existencia y la de su contorno. Entonces, yo estoy muy feliz, ha sido un proyecto ambicioso, pero también... Te ha ido muy bien, ¿no? Es decir, a la recepción ha sido muy interesante, lo veo en redes, los comentarios, eso está muy padre. Sí, porque está desde el adulto que acompañó al pequeño y me dice, oye, qué bueno que tiene la letra grande porque se lee muy rápido, ¿no? hasta el pequeño que todavía no lee, pero ya está metido en las ilustraciones, trae un colorido libro, es muy atractivo, y creo que las ilustraciones logran reflejar muy bien las atmósferas de los cuentos, y aparte hay cuentos de acción, de aventura, de humor, de añoranza. Entonces, como que hay para todos los gustos, y lo que yo percibo es que el lector al final queda contento, satisfecho, pero sobre todo que lo ha disfrutado mucho, y eso es a mí lo que me encanta, ¿no? Claro. Sí, hay digamos, una serie de matices muy interesantes. Tú ya lo dijiste bien, ¿no? De entrada, pues, los distintos años, las temáticas, las clases sociales. Sí. Pero lo que sí, y que creo que es el hilo que conduce a todo el libro, es el punto de vista del autor, que es decir, lo que le está diciendo al niño. Es decir, no hay moral, y eso se agradece siempre en la literatura para niños, pero también no es un texto que sea, lo voy a llamar con esta palabra, no sé si sea la correcta, pero que esté dirigido con una malicia de marketing o con un morbo, sino que tus ojos son limpios, Raúl, y eso está bien interesante. Porque va desde el tono de la ternura hasta ya la picardía, pero siempre es muy respetuoso. Y eso es algo que se agradece finalmente cuando uno se lo está leyendo a los niños, a las niñas, ¿no? Sí, fíjate que busqué, hay muchos cuentos que están narrados desde el punto de vista del personaje, pero el personaje puede tener 7 años o 9 años o
3 años, ¿no? Y donde está conociendo, tiene un primer contacto con el mundo, con su contorno, con su vida cotidiana, en ese estrato. No porque sea más menos, sino porque es diferente. Claro. Cuando somos pequeños siempre miramos hacia arriba y siempre estamos con una curiosidad abierta y estamos descubriendo el mundo, las relaciones, el carácter, las aventuras. Entonces, yo quería lograr eso, que estuviera permanentemente el punto de vista del niño, de la niña, pero de acuerdo a su edad, que es algo que yo como lector lo agradezco, porque entonces tienes un feeling que te da la ternura, la inocencia, la sorpresa, la capacidad de maravillarte con el día a día, que es un elemento que los adultos ya perdimos desde hace bastantes picardías y que el niño lo vive y lo disfruta y se asombra de manera hermosa en todo aquello que descubre. Entonces, fíjate que es algo que yo traté de hacer a lo largo de los cuentos, que es tenerle mucho respeto al niño, no minimizarlo, no creer que es el pequeñito que no va a entender, el que todavía no logra las experiencias necesarias para tener una malicia X. Al contrario, está descubriendo todo y a partir de ahí es de donde parto y creo que ese es un valor agregado al niño y que lo agradece el lector, lo agradece el niño, claro, el papá, la mamá, el maestro, porque sabe que al final no les voy a dar una sorpresa de que, uy, ¿no? Está demasiado fuerte. Y mira que las temáticas cambian de manera radical y eso también le da al niño diferentes matices del México en el que nos estamos moviendo todos, ¿no? Exacto, es que también es eso, es decir, no se deja de tocar, por ejemplo, la violencia o las relaciones familiares, los videojuegos, es decir, no estamos ante un texto que sea aburrido o que estamos ante un texto que podríamos decir arcaico, no. O sea, es decir, sí se tiene las temáticas, pero siempre con mucho respeto y eso es algo interesante. Y eso me obliga a preguntarte si la creación de este libro, la manufactura de este libro te llevó a hacer una relectura de los clásicos para niños y las niñas y los niños. Es decir, ¿tienes alguna raíz? ¿Encontraste que de pronto, pues no sé, quizá los cuentos tradicionales o los cuentos que nos leían nuestros papás, ¿no? ¿Los volviste a releer? ¿Tuviste esa actividad? Fíjate que permanentemente estoy leyendo tanto lectura que antes se llamaba lectura para universitarios o literatura para adultos o para todo público. Pero también frecuentemente estoy visitando la literatura infantil precisamente por mis hijos, porque okay, a veces lo que hago es les leo a ellos o leo lo que ellos están leyendo y que van a tener que hacer una tarea, una actividad, exposiciones en la escuela, etcétera. Entonces, de pronto, subrepticiamente leía el mismo libro que ellos estaban leyendo y me permitía ver qué se está publicando actualmente en México y en otros lados de literatura infantil. Y aparte, bueno, uno siempre trae lecturas añejas de lo que leíamos tú y yo cuando éramos pequeños, lo que visitábamos en las librerías, en las bibliotecas, en la escuela, y que se van quedando ahí, ¿no? Y que a lo mejor nos pasa lo que dice Octavio Paz, uno ya no recuerda plenamente la trama, pero se queda con la esencia. Y entonces sabes que este cuento te gustó, que este personaje te alimentó, que aquella aventura te hizo sentir el mismo personaje, y eso se te va quedando y afortunadamente en los cuentos que ahora escribo puedo trasladarlo, esa experiencia, esa vivencia, pero también ese mismo cariño, ¿no? Claro. Oye, tus personajes, bueno, bien, sabemos que la novela es de personajes y los cuentos son un poco de las acciones, de las anécdotas. Sin embargo, hay personajes muy buenos, ¿no? Por ejemplo, yo me moría de risa, me doblé de la risa con el papá pedorro, que no porque me haya identificado, obviamente, lo aclaro. Pero son finalmente esos diálogos que se dan en la intimidad de la casa. Y eso es algo maravilloso, de pronto tenerlo en la literatura. No sabes el buen momento que me hiciste pasar con esos textos. Y esos personajes
Pues, ¿cómo se fueron metiendo en tus historias, Raúl? Pues mira, nuevamente está que se quiere transmitir ese cuento a partir de la experiencia de los niños que te dicen las cosas de la manera más inocente y más ingenua y que te están diciendo una bomba, ¿no? Que lo dices fuera de casa y se transforma en cualquier tipo de malentendido. De hecho, el papá pedorro te puedo decir que es el cuento que más leo en las escuelas, les Claro. encanta a los niños y sin embargo incomoda siempre a la maestra, al profesor, al adulto, ¿no? Porque el adulto ya ha sabido a lo largo de los años que hay palabras que no repite necesariamente en la calle. Y el niño, vaya, la dice con una facilidad que asombra y que da mucha risa. Entonces, el papá pedorro siempre ha tenido mucho éxito entre los niños y cuando lo empiezo a leer, empiezo a comentarles, a ver, vamos a leer un cuento donde hay palabras prohibidas para los adultos. Y me voy sobre los adultos y les digo, a ver, vamos a decirle al maestro que nos diga qué significa esta palabra. Y el maestro se pone rojo, no sabe qué decir, te empieza a dar explicaciones que no tienen nada que ver. Y yo les digo a los niños, a ver, ¿ustedes le entienden lo que significa? Yo no le entiendo, ¿no? Entonces, es muy simpático porque el niño se divierte y finalmente recuerda que la literatura es un juego, es atrevernos a perderle el miedo a las palabras y que a veces los adultos ya nos hemos restringido mucho en poder decir tal o cual palabra que al final del día es una palabra sumamente graciosa Claro. y que el niño la agarra con un juego y con una ironía y es capaz de armar juguetes a partir de cada letra. Entonces, vaya, yo lo disfruto mucho, es un cuento que leo mucho en las escuelas. Como sabrás, voy visitando los colegios haciendo este fomento a la lectura y permanentemente me piden, oye, lee el cuento del papá pedorro, por favor. Y están todos divertidos y realmente cuando se los lees lo disfrutan, se carcajean, recuerdan, dicen, no, sí es cierto, sí, sí, No, sí pues me ha claro. pasado, no, 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 es que fíjate si yo te contara, etcétera. Entonces, vaya, es muy simpático, pero lo disfruto mucho y creo que de eso se trata, de perder esta seriedad, esta solemnidad a la que estamos acostumbrados en lo que le llaman la literatura, con mayúsculas, ¿no? No, y además, ¿cómo hace falta precisamente tener placer, experimentar el placer de leer o que alguien te lea algo, pues que finalmente te puede hacer reír, te puede hacer pasar un buen momento? Supongo que estos textos se ven en el transcurso de la primaria o las experiencias que has tenido en la primaria, pero también yo me acuerdo las lecturas que me ponían en la primaria eran un antídoto para la lectura, ¿no? Sí es. No sé si te acuerdes o si te tocó que de pronto en el programa de español venía el cantar del mío Cid. Así es. Imagínate qué es eso. Digo, no es porque es una lectura mala, pero digo, un niño, ¿no? De 8, 9, 10 años, es imposible. Bueno, no sé, yo creo que ni la maestra que me daba esa lectura lo había leído, ¿no? Pero esa doble moral o ese jugar a lo correcto ha perjudicado muchísimo en el ejercicio de los lectores, ¿no? Totalmente. Primero porque les estás enseñando, ellos están abiertos cuando están en la primaria a qué les enseñas, qué les muestras y cómo pueden acercarse al fenómeno literario, a determinados autores, a diferentes formas de narrar. Y tú sales con un libro aburridísimo que les va a dar sueño, que los va a hacer escapar de los libros, que les va a dar toda esta solemnidad en torno al libro objeto. Entonces, yo creo que no, yo creo que hay que enseñarlos a divertirse, a que las letras son juguetes y que a partir de ellas se puede crear, generar, proponer y reír en este caso, buscarle el humor. Por ahí en alguna ocasión decía Juan Villoro que él cuando entra a la escuela le dicen tienes que leer Corazón Diario de un Niño, por un lado, y por el otro, El Cantar del Mío Cid. Y dice, ni uno Sí. ni otro. A lo mejor Villoro Algo. estudió en la misma escuela que yo, porque exactamente esas dos escuelas fueron las que, digo, esas dos Sí, lecturas me sí, las sí, sí. pusieron, ¿eh? Sí, porque uno era totalmente moral y así te debes de comportar toda tu vida, ¿no? Y es el sacrificio y dar la vida
todo lo que te enfrentas. Y el otro era en un español antiguo, que no había forma de entrarle para un niño, ¿no? Entonces, uno u otro eran sumamente aburridos y uno terminaba alejándose totalmente de la literatura, y eso era lo que generaba el maestro al final, ¿no? Todavía encima te hacían un examen de libro, o tenías que hacer un reporte cuando no habías entendido nada, ¿no? Y ni Claro. modo que poner, me la pasé aburridísimo, qué autor tan malo. No es que fuera malo, sino ya no corresponde a las vivencias de ellos. Entonces, Claro. más bien hay que acercarles a autores que estén proponiendo, que estén generando ahora y que estén jugando con ellos. Y creo que ahí ganamos todos a un lector, y eso ganamos como sociedad, como colegio, como comunidad educativa, y sobre todo ganamos como país, ¿no? El hecho de tener a gente creativa haciendo lo que quiere, lo que le gusta, lo que disfruta, y que es a partir de descubrir si me gusta leer o no me gusta, lo rechazo, pero ya tuve algunas otras alternativas que conocer, ¿no? Claro. Oye, y yo tuve bueno, hago un breve paréntesis para que nos demos cuenta hasta dónde puede llegar esa postura de muchas escuelas o de muchas maestras o maestros que no sé qué piensan, pero imagínate, yo era un buen lector en la primaria, pero no precisamente de lecturas correctas, ¿no? Y un amigo y yo hicimos una colección de unos cómics. Hicimos una pequeña biblioteca, iba yo creo que en cuarto de primaria, y las prestábamos, ¿no? A nuestras compañeras y nuestros compañeros. Tenía su éxito. Y una vez llegamos al salón y literal, Raúl, nos tiró la maestra toda nuestra ¿No? colección de cómics. O sea, ni eran de ella, pero eh, se llega todavía a ese nivel, ¿no? Sí, y la verdad es muy triste porque te frustra como lector de que encontraste una historia que en tu momento, en tu circunstancia, en tu edad te gustó, te movió a lo que fuera, a la risa, a la capacidad de compartirlo, de generar comunidad. Este libro me gusta, te lo comparto. Esta revista me gusta, te la comparto y vamos a discutirla. Y los maestros te cancelan esa opción, ¿no? Y a mí me pasó con una compañera que leía la revista, y lo voy a decir, se llamaba Cheese, la revista, y era una burla, una ironía sobre el grupo Kiss, nada más que en México se llamaba Cheese. Y entonces les pasaban aventuras a los personajes, pero para determinados adultos era una lectura prohibitiva, era una lectura Sí, prohibida, censurable, porque no reflejaba los valores anquilosados que ellos traían. Y entonces te traen lecturas que no tienen nada que ver con tu realidad, con tu día a día, y terminas apartándote de eso. Entonces, yo creo que es válido, y ya a esta edad descubrimos que podemos leer lo que querramos, donde no hay una prohibición, pero finalmente me puede gustar tal o cual autor que no necesariamente le gusta al lector de al lado, y que ambos lo podemos disfrutar, y eso es muy rico. claro. Oye, creo que Bolaño decía que la literatura es una enfermedad, ¿no? Eh, que una vez que te llega es difícil que te puedas separar de ella. En tu caso, pues tienes tu primera experiencia como escritor para niñas y niños. ¿Qué va a pasar con Raúl? ¿Va a continuar escribiendo para niños? ¿Cómo te sentiste? Creo que después de escribir un libro como este, seguramente varios temas, ¿no? Varias narrativas están llegando a ti para un próximo libro, me imagino. Fíjate que yo me he sorprendido mucho. Este es mi libro número 20. He escrito novela, cuento, ensayo, y diferentes géneros, y sobre todo con diferentes temáticas. Aquí, en esta casa editorial que yo estimo mucho, que es Ediciones del Ermitaño, tiene esta colección. Se llama El Salmón Ilustrado, donde los materiales son a todo color, son libros cuadrados muy atractivos para los niños, y donde se me abrió la puerta de decir, venga un libro infantil, vamos a publicarlo. Se lo di a quien comanda la editorial, que se llama Alejandro Senker, y me dijo, vamos para adelante. Pero les gustó el material, y yo me he sentido muy a gusto, muy cobijado por los niños, por los lectores, por los comentarios, por la casa editorial, por la colección.
Y yo estoy muy sorprendido de que les ha gustado sobre todo este tema, de no perder el punto de vista del niño. Sin duda volveremos a recorrer ese género literario que a mí me apasiona. Estoy trabajando obviamente siempre en algo, en este caso una novela que ya lleva muchos años y que espero poder concluir, cerrar y publicar. Pero siempre estamos trabajando en diferentes textos, pero particularmente en la historia infantil, en el relato de aventuras para niños me ha cautivado y sin duda, si las editoriales nos lo permiten, andaremos recorriendo el mismo sendero. Maravilloso, Raúl. Oye, todavía tenemos ahí unos 7 minutos. Sí. ¿Crees que nos puedas leer un fragmentito del Papá Pedorro para que no se queden con las ganas? Hombre. Todos los que nos están viendo y escuchando. Por aquí ya nos están llegando algunos comentarios. Si quieres, después de la lectura, te los hago llegar para ver si nos los puedes responder. Un fragmentito, nada más, Raúl, Claro para que sí. se den cuenta del tono del cuento. Va que va. Se llama El Papá Pedorro. Es una historia prohibida para adultos, ¿no? Los papás, por favor, que estén por ahí cerca, no se acerquen cuando esté esta lectura. Dice, esta es la historia de un papá pedorro que sufría por su condición pedorril. Todo el mundo decía al acercarse, ¡uf, guácala, uch! Arrugaban la nariz y huían despavoridos. Tanto personas como animales olfateaban su proximidad y más rápidos que gacelas, ¡pum!, desaparecían. El papá sufría sobre todo cuando al llegar a casa después de un largo día de trabajo y justo cuando él esperaba que sus hijitos lo saludaran, «Hola, papi, ¿cómo te fue? Papi chulo, ¿cómo estás?» Él abría la puerta, colgaba las llaves, abandonaba el portafolio y sus hijos le asestaban un beso, una sonrisa y enseguida la frase despiadada. «Hola, papá pedorro». Él rezongaba, «No me digan papá pedorro». Pero al instante su esposa se acercaba y reía al brindarle el beso de bienvenida. «Vamos, no te enojes, si en verdad eres un hermoso padre pedorrín». El hombre se disgustaba aún más. Era decepcionante para él cargar con ese apodo infame, un apodo que su hijo, pequeño, de apenas 3 años, se lo reiteraba a cada instante. Lo repetía en la calle. «Mira aquello, papá pedorro». Lo gritaba en el parque. «Te amo, pedorrito». Lo susurraba en el cine. «¿Quién es el malo, pedorrete?» Y el padre terminaba siempre agobiado por tan mal mote. Y es que, bueno, él, como todo el mundo, pues tenía sus cuestiones fisiológicas y alguna vez se le escapaba una pequeña flatulencia, se esparcía por ahí un gasecillo o le pisaba la cola al zorrillo. Pero es algo perfectamente normal, gritaba histérico y atolondrado. Sus hijos no se daban por aludidos y a su modo también lo veían como algo natural. Bah, en fin, ya saben, fue el pedorro mayor. Pues hasta ahí la lectura, si gustas, pero ese es el tono que trae y que sin duda sorprenderá a los adultos y entraremos ahí en mucha confianza con los pequeñitos, ¿no? Así es. Oye, te voy a leer algunos comentarios que me están llegando en este momento. Ay, ya lo perdí. Por aquí está. Dice Verónica Rivera, es un libro que narra grandes experiencias a través de los ojos de los pequeños. Felicidades. También Julio Montufar dice, es un maravilloso libro. Y Jovita Godínez dice, a los niños de casa les encantó la historia. Ahí, las historias ahí narradas son muy bellas y los chiquitos se mantuvieron siempre muy interesados y se reían mucho. Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes de tu libro, Raúl. Y bueno, pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu disposición, además esta pasión que tienes desde hace años por la literatura, como editor, como escritor, como periodista cultural también, y creo que eso habla mucho de tu trabajo. Y nosotros desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla te agradecemos muchísimo que estés aquí en esta Feria Nacional del Libro. Ricardo, yo te agradezco mucho la invitación. La verdad es que es un honor estar con ustedes. Tú lo sabes, la amistad que nos une y la admiración. Y vaya,
los estimo mucho y es un placer estar aquí con ustedes y presentando este nuevo libro. Muchísimas gracias. Antes de terminar esta presentación, hay que dar crédito a las ilustradoras, Raúl. Así Creo que es bien importante, parte importante de un libro para niñas y niños, ¿no? Totalmente. Fíjate que son dos artistas muy creativas que encontraron el tono, porque verás que las ilustraciones son diferentes entre sí. Ellas son Fernanda Valencia Ortega, Ariadna Valencia, y creo que lo que son sus tonos, sus colores, sus texturas, le dan vida a este libro. Les agradezco a ellas, les agradezco también a Ediciones del Ermitaño y a toda la comunidad de Ediciones del Ermitaño que le han dado un gran cobijo a este libro. Entonces, muchas gracias a ellos, muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta transmisión y muchas gracias a ti, por supuesto. Oye, si queremos obtener el libro, he visto que está en Gandhi y en Sótano, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita por el tema de la pandemia conviene llamar ya sea a la librería El Sótano o a la librería del Ermitaño. Las dos aparecen en internet. Uno llama, te hacen el cobro y te llega en un par de días el libro a tu domicilio. Entonces creo que es la forma más rápida de llegar, llega a todo el país y es muy fácil el envío y que los pequeños lo puedan disfrutar y tener en las manos. Oye, si alguna escuela a lo mejor alguna maestra que fuera del Poblanishment, quiera llevar a Raúl Godínez a presentar su libro, ¿con quién? O que te busquen en redes sociales directamente. En redes sociales, en Facebook, Raúl Godínez, estoy ahí a la orden. Ahí siempre estoy publicando las actividades en las que me meto, las travesuras que hago, y ahí será muy fácil localizarme. Perfecto, Raúl. Pues muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo aquí desde las instalaciones de TV Buap. Aquí andamos al pie del cañón. Y bueno, pues muchas gracias a ti. Felicidades a todas tus lectoras, a los lectores. Y sí, agradecer muchísimo también a la editorial, El Ermitaño, y también que forma parte, o más bien, y a la colección El Salmón Ilustrado, que aquí está bellamente editado este libro, La vida siempre tiene 13 años. Bueno, pues me remonté a los 13 años, querido Raúl. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, un abrazo, mucho cariño. Cuídense mucho. Hasta luego. Y gracias a todas y a todos los que están conectados en este momento. Seguimos con la programación de la Feria Nacional del Libro. Prácticamente en 10 minutos estaremos en la próxima presentación y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.